Bueno, entonces, mientras se terminan de conectar los otros, voy a dar algunas instrucciones técnicas para los que no han utilizado esta plataforma de Meet. Ustedes van a encontrar en el lado derecho la opción de chat. El chat va a ser lo más importante, va a ser un espacio activo donde todos vamos a poder conversar y donde después vamos a poder recoger todas las impresiones que ustedes han manifestado a lo largo del encuentro. En la parte de abajo van a ver que hay un icono de un micrófono, un icono de un teléfono y un icono de una cámara. Los que tienen activado el micrófono lo pueden desactivar dándole clic a ese icono. En la mitad abandona la reunión y no queremos que pase eso, solo hasta el final. Y después la cámara. Ese es para las personas que lo tienen habilitado, pues cuando no quieran tener su cámara, pues la desconectan ahí. La idea es que no tengamos la cámara activada, solo Santiago Tobón y yo. Cuando presentemos o quieran verme a mí o fijar a Santiago Tobón, van a la parte superior izquierda, derecha, ahí hay un icono que dice personas. En personas se paran sobre el nombre de Santiago Tobón o el de María Elvira Jaramillo, cualquiera de los dos, en mi caso mi cámara o la pantalla que estoy proyectando, y la fijan. Cualquier duda que tengan técnica la pueden hacer en el chat y nuestro equipo de comunicaciones con Joana Alfonso, con Juliana Zambrano, les va a solucionar todos esos problemas técnicos. Bueno, y yo creo que ya hemos esperado un buen tiempo. Anímense a los que saben que todavía no han entrado a que entren lo más pronto posible para que no se pierdan de nada. Mi nombre es María Elvira Jaramillo, a muchos ya los conozco, muchos ya me conocen a mí, pero bueno, a los que no me conocen, yo soy la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre. Siglo del Hombre es una empresa editorial que tiene 3 líneas de trabajo. Nosotros somos editorial, somos distribuidora de más de 70 sellos nacionales e internacionales y además tenemos 2 librerías. Y yo adicionaría que somos un agente muy activo en el ecosistema del libro y eso es lo que nos une hoy. Nos une a que tenemos que ser activos y conversar sobre qué vamos a hacer juntos con esto que estamos viviendo y con lo que vamos a vivir. O sea, realmente el COVID o la COVID es una oportunidad para cuestionarnos de cosas que hubiéramos podido cuestionarnos desde hace mucho tiempo, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad y hacer como si nada estuviera pasando. Con muchos nos encontramos en un primer encuentro de ciclos que hicimos sobre cómo entrar pisando fuerte al mundo de la virtualidad si eres una librería. Hicimos 6 cursos, hablamos de muchas cosas, invitamos a la Cámara Colombiana del Libro, a Víctor Malumián de Ediciones Godot, dimos una cantidad de herramientas de cómo podíamos empezar a pensarnos la librería en el mundo virtual. Muchos de ustedes estuvieron en ese ciclo, muchos no, y decidimos subir 4 de las 6 sesiones a YouTube. Si quieren, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, ahí están las 4 sesiones divididas por temas, para encontrar temáticas relacionadas sobre cómo usar WhatsApp, cómo publicar, cómo crear sus propios contenidos gráficos, bueno, un montón de herramientas que yo creo que a muchos nos han resultado útil esa reflexión sobre cómo convertir el espacio virtual en un espacio similar o lo que esperamos de una librería. Si tienen dudas sobre eso, nos pueden escribir en el chat y ya Juliana o Joana van a compartir el link donde encuentran todos esos videos. Pero bueno, hoy nos hemos reunido y los hemos citado a todos ustedes para que hablemos sobre cómo volver a las librerías. Y muchos se preguntarán, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué no cómo volver a publicar o cómo distribuir ahora? Y lo hemos pensado entre todo el equipo y decidimos, es que realmente, si ustedes se ponen a pensar, la librería es el punto más tangible que nos une a todos los actores del ecosistema del libro. Todos tenemos que ver con la librería. Y por eso nuestras discusiones parten sobre las necesidades de las librerías y cómo en la librería se confluye pues, el interés y la voluntad de todos nosotros, porque es el espacio donde se cuidan nuestros libros. Y eso me pone muy contenta porque, como saben ustedes, hicimos un formulario de inscripción donde les preguntábamos, bueno, ¿tú quién eres? Y este espacio es un espacio donde están todos los actores de la cadena del libro. Hay autores, hay librerías, hay editores, hay distribuidores, hay librerías, bueno, creo que se me queda alguno. Agentes culturales, tenemos bibliotecas, tenemos cámaras del libro en toda la región,
tenemos ministerios, tenemos diferentes organizaciones y organismos en sectores privados y públicos, y estamos en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Ecuador. Creo que hay un montón de gente para que conversemos y que juntos lleguemos a esa gran respuesta o tratemos de acercarnos a esa gran respuesta sobre cómo volver a las librerías hoy. Les recuerdo que el chat está todo el tiempo abierto para sus inquietudes, sugerencias. Esperamos que no pare de moverse el chat. Y pues nada, le doy la bienvenida a nuestro gran amigo Santiago Tobón, que va a ser la primera editorial que va a tratar de responder o acercarse a la pregunta ¿cómo volver a las librerías? Bueno, María Elvira, espero que me estén oyendo bien. Gracias primero a María Elvira Siglo por la invitación y a todos ustedes por estar esta mañana o tarde, dependiendo de donde estén, aquí en esta charla. También me complace mucho estar empezando este ciclo de conversaciones tan importante con este título tan llamativo, ¿no? De volver a las librerías y en este caso en compañía de las editoriales. Le pediré también a María Elvira que esté atento a la gran participación de diferentes sectores, ¿no? Digamos, de todos los eslabones de la cadena del libro, gremios, bueno, librerías, editores, distribuidores, lectores de diferentes países, para que intentemos tener una conversación un poco sin que dejemos de lado algún grupo en específico. Y lo que quizás propongo yo es que en las preguntas que me va a hacer María Elvira voy a intentar pasar de lo general y lo particular, hablar de algunas experiencias específicas de sexto piso, de cómo ha sido este momento y lo que aquí llamamos más el desconfinamiento, esta vuelta con acciones particulares, bueno, dentro de la situación de la editorial, que no sé si saben todos, pero que estamos en México y en España a la vez. Entonces, eso nos va a permitir contar, digamos, diferentes experiencias en ese sentido. Y también un poco intentaré referirme a algunas cosas más generales para que incluyamos como una serie de reflexiones que nos pueden servir, estemos donde estemos, ¿no? Pues bueno, pues como primero, muchas gracias. Estoy muy contento de empezar este ciclo de charlas. Yo creo que todos ustedes se han preguntado, ya mirando hacia atrás o comentan, ¿qué estabas haciendo tú al principio de marzo? ¿No? Yo creo que la primera quincena de marzo va a partir nuestra historia en dos. Yo me acuerdo que yo estaba en un momento de negación porque decía, ay, increíble que este virus nos vaya a encerrar a todos, ¿no? Entonces yo creo que si nos echamos para atrás y volvemos, le voy a hacer la pregunta a Santiago, ¿qué estaba haciendo sexto piso en esa fecha? ¿Y qué terminó pasando? O no sé si quieras que pongamos el video y después contestas la pregunta. Bueno, primero te contesto porque después vendrá, prefiero decirte un poco porque digamos que todo lo que vamos a ver en el video no sucedió a mediados de marzo, sucedió un poco después, ¿no? Pero a mediados de marzo creo que nos pasó lo mismo que pues pasó en todo el mundo. Bueno, para los que no saben, yo estoy en este momento en Madrid y eso tiene una importancia en esta cosa porque España fue uno de los primeros países, ¿no? De, digamos, tener una crisis de confinamiento. Entonces quizás vivimos tanto el confinamiento como el desconfinamiento en el que estamos ahora primero que los demás. Y, y justo en marzo estábamos nosotros, no, un poco casi que en fase de negación, pensando que era una situación puntual de China y ciertos países asiáticos y preparados con una temporada aquí, bueno, el tema del libro bueno, en los países con estaciones, pues digamos que eso marca mucho los momentos, digamos que es unos periodos muy estacionales y estábamos preparándonos para la primavera, que era una de las temporadas más fuertes aquí, ¿no? Donde casi que se sucedían también una tras otra todas las ferias del libro, especialmente las ferias de venta al público, donde sucede, digamos que vamos dejando el mal tiempo atrás y empiezan a suceder festivales, con lo que eso implica, ¿no? Invitaciones a autores,
todos unos planes de prensa y comunicación, y estábamos en ese punto, digamos, pasando los meses, digamos, más llanos después de toda la temporada de diciembre y Navidad, y preparándonos para esa entrada. Y en ese momento, pues, nos llegó el confinamiento y todo lo que y toda esta situación en un punto en que no pensábamos que fuera así, con el descreimiento de empezar a pues aplazar eventos y a cancelar eventos puntuales, hasta después darnos cuenta, evidentemente, que era algo que iba a ser más largo y como inesperado, ¿no? Con aplazamientos y cancelaciones de ferias del libro, etcétera. Pero inicialmente fue pues una reacción muy puntual a casi que a eventos, y nos tardamos casi que diría que cada día, cada semana y casi que cada día la realidad iba cambiando de un modo bastante drástico, porque no sabíamos muy bien para dónde iba todo. Bueno, entonces vamos a poner un video para ver entonces después de ese mes de negación que propusieron nuestros amigos de Sexto Piso para esta agonía que todos vivimos, sobre todo los primeros meses. Pero mientras pongo toda la parte técnica, quiero que en el chat me pongan quién conocía a Sexto Piso, quién no y qué saben de Sexto Piso. A ver cómo estamos, Santiago. Muy bien el examen. Qué pena parar. Quiero saber si todos están viendo el video. No, María nos está viendo. Entonces, creo que me tienen que fijar a mí en la parte... Es que de tu pantalla está como fijada la presentación. Ah, bueno. A ver. Mientras todos seguimos conversando de Sexto Piso, voy a hacer esta cosa. Entonces, ¿ya qué están viendo? No se ve tu pantalla. Listo, segundo pues. Me va a tocar pedirte, Juliana, que... espérate. Sí, me va a tocar pedirte, Juliana, que pongas porfa el primer video Vale. que les envié, porque no me está dejando usar mi computadora. Pues yo mientras tanto voy leyendo aquí los Dale. múltiples comentarios que me están llegando de la gente. Dale, Santiago. Bueno, cuando me digan, vemos el video, pero a lo que voy es, digamos, para poner un poco más en situación, lo que vamos a ver es una campaña específica. Esta campaña sucedió en México, en la editorial en México, y luego algunas diferencias de la situación, digamos, de lo que implicó la crisis aquí en España o en México. Cierran ahí la puerta. Y parte, digamos, de una idea que siempre ha sido, digamos, un tema de conversación muy recurrente en todo el mundo editorial, que es si una editorial es independiente y qué implica la independencia, ¿no?
la independencia como un valor, digamos, ¿no? Como un valor de diferencia de los grandes grupos o los grandes conglomerados de la edición y, y bueno, con muchos aspectos, ¿no? Que tiene que ver entre la línea editorial o lo económico, el tamaño de las editoriales, también a veces la diferencia se hace entre tamaños si se habla de pequeñas, medianas o editoriales grandes. Y el tema independiente, digamos que suele identificar a las editoriales que no pertenecen a los grandes conglomerados. También presenta, digamos, una serie de problemas por la definición misma, ¿no? Que implica como una comparación con si nosotros somos independientes, ¿quiénes son los dependientes? ¿O de qué somos dependientes o de qué somos independientes? Entonces, a raíz de esa, que ha sido como una eh, conversación o cuestionamiento que se ha dado en los últimos 10, 15 años, varias editoriales, no solo nosotros, sino en general, han decidido un poco, digamos, tomar la opción de ser dependientes de los lectores. Y, digamos, en esa idea se enmarcó esta campaña que creo que ya la tenemos lista para ver. Bueno, listo. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir y volver a compartir para verificar el viejo truco de apagar y prender. Me encanta. Yo lo probé hoy a las 5 de la mañana y espero que mi computador se comporte igual que bien hoy, ahorita pues. A ver. Entonces, porfa, díganme si todos están viendo la página web de Sexto Piso. Deberíamos empezar a verla en este momento. Yo la empiezo a ver. Ya se ve. Listo, vamos bien. Entonces la voy a agrandar acá. Y Escribo un texto. Escribo el libro. Escribo un texto. Escribo libros. Escribo un libro. Escribo un libro. Leo, edito, platico con el autor. A veces traduzco el texto. Corrijo el texto. Diseño las portadas. Superviso la producción del libro. Como promotor, yo atiendo a las librerías. Promociono el libro. Llevo los libros a las librerías. Trabajo con nuestros amigos, los libreros. Administro las consignaciones, las facturas. Me encargo de la página web, así como del marketing digital. Organizo eventos alrededor del libro. Mi equipo y yo atendemos en las ferias del libro. Soy el jefe de almacén, doy entradas y salidas a los títulos. Yo leo los libros. Leo el libro. Leo el libro. Yo leo libros. Yo leo el libro. Yo leo el libro. Para llevar un libro a tus manos, hay muchas artes que cuidan lo que escriben las creadoras y los creadores. Necesitamos tu apoyo para poder seguir acercando los libros a tus manos. Lo que siempre ha sido un entorno precario, hoy está en riesgo de asfixia. Necesitamos tu apoyo para seguir acercando a tus ojos, a tu mente, libros como estos. Los libros siempre han sido un acceso a nuevos mundos. Hoy más que nunca necesitamos poder imaginar un nuevo mundo. Hoy más que nunca necesitamos nuestros libros. Hoy más que nunca nosotros, nuestro equipo, nuestros libros te necesitan. bueno, sé que algunos tuvieron problemas para verlo completo, para no quedarnos en este problema técnico, ya vamos a compartir el link, pero básicamente lo que quiero que hagamos ahora, Santiago, es que hablemos un poco de por qué Sexto Piso se une con estas otras dos editoriales, qué particularidades tiene Sexto Piso como editorial para pensar en una campaña que de repente le dio la vuelta a todos los que de alguna forma nos autodenominamos independientes. Bueno, varias cosas, como decía al principio, voy a ir intercalando ideas de lo particular que me preguntas con cosas generales que creo que pueden ser útiles para todos. El primer punto es que
como decíamos, esta crisis pues a todos nos llegó de un día para otro sin esperar o sin saber las dimensiones que iba a tener. Y esta campaña nace en México especialmente por una cosa desafortunada que tiene que ver que lamentablemente pues el poder del gobierno para ayudar a los diferentes sectores, en especial a los sectores de la cultura, pues es muy limitado, ¿no? Que es algo que creo que con lo que estamos más familiarizados en toda Latinoamérica. El caso de España es un poco diferente y después lo podemos hablar, pero creo que esto es más interesante. Entonces, uno de los puntos era cómo llevar adelante, digamos, iniciativas que realmente nos permitían rescatar a la editorial de un momento muy complicado. Estamos hablando, como creo que todos o muchos de los que estamos aquí, con una realidad muy difícil bueno, obviamente de parar la producción, de tener las librerías cerradas, etcétera, todo ese parón en seco que tuvimos todos, pero con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Si nos vamos a ir todos de vacaciones, si vamos a tener que vernos forzados a despidos, etcétera. Y dentro de todas las ideas era cómo intentar sobrevivir, ¿no? Esto es una campaña realmente de subsistencia. Dentro de eso, como decía al principio, pues estaba la idea de la dependencia, y donde en un momento de estos de crisis pues queda todavía más patente la clara dependencia de los lectores, ¿no? Esto es una campaña de promoción, por supuesto, de los libros, pero es una campaña económica, y eso prueba la dependencia absoluta de los lectores, no solo como un acto simbólico de apoyo, sino como realmente, si no conseguimos un apoyo, una manera de vender y de funcionar y de subsistir, pues las editoriales van a cerrar. Esto es aplicable, estoy hablando de las editoriales, pero esto es aplicable a todo, a las distribuidoras, a las librerías, a las editoriales, por supuesto. Y entonces, probada esa dependencia en ese punto, y en algo que a mí me gustaría señalar en estos momentos de crisis, donde hay que intentar ser propositivos y positivos, ambas cosas, y construir en vez de destruir, que sé que suena un poco a obviedad, pero después podemos poner ejemplos de cosas que pasan en estas situaciones un poco al límite, donde está en juego todo. Se nos ocurrió sumar con quizás bueno, junto con Sexto Piso, las 3, y sin dejar afuera a nadie, por supuesto, pero o al menos 3 de las editoriales independientes más importantes de México, decidir hacer una campaña conjunta donde cada editorial pusiera al servicio de la otra todo su capital simbólico y su valor simbólico para empujar juntos, ¿no? Esa es la idea, o esa era la idea con la campaña. Entonces, aquí simplemente es un poco la campaña de lanzamiento, lo que acabamos de ver, pero se trataba de una especie de crowdfunding donde, para los que estén más o menos familiarizados, siempre suele haber unas recompensas. Esas recompensas, es decir, hay un aporte económico y a cambio hay una recompensa. Esos aportes económicos son muy variados. Había uno muy barato y muy sencillo, de, digamos, no sé, voy a hacer el equivalente en pesos, de 10.000 pesos, por ejemplo, que implicaban la compra de un libro con un descuento de las editoriales, y podía ser de cualquiera de las editoriales. Luego podía ser un pack de las 3 editoriales, y así iban las recompensas subiendo de valor y subiendo también, digamos, de tamaño de la recompensa, y a esto se vincularon una serie de, por ejemplo, de artistas contemporáneos mexicanos muy importantes, pintores, escultores, artistas plásticos, que donaron obras a cambio de recompensas, y donaban su obra, digamos, donaban su obra al proyecto. Y bueno, pues contó con artistas muy importantes, Graciela Iturbide, la fotógrafa, Abraham Cruz Villegas. Bueno, no quiero dejar nombres por fuera, pero hubo mucha generosidad de todo el mundo y mucha solidaridad en todo el ámbito cultural, y eso permitió que
la convocatoria fuera muy, muy fuerte. La gente que vimos interviniendo en el video es desde autores de las diferentes editoriales, de las 3 editoriales, editores de las 3 editoriales, vendedores de las 3 editoriales, traductores, es decir, todos los eslabones de la cadena del libro, en la producción del libro, para que dieran su testimonio explicando un poco qué hay detrás de cada libro, por qué es tan importante mantener esa cadena o digamos el sector cultural o la industria cultural del libro y por qué animábamos a participar en esta campaña. Ahora podemos retomar esta idea, pero me gustaría señalarla para que no se me olvide a mí y a ti, María Elvira, por favor. Pero el tema de la solidaridad es un tema del que me gustaría hablar más adelante en esta idea de cómo podemos volver a las librerías, ¿no? Bueno, yo quiero rescatar varios puntos clave que dijo Santiago. No sé si quienes están en la reunión estén de acuerdo conmigo, pero lo primero es alianzas. Fíjense que fueron 3 editoriales quienes decidieron trabajar en equipo y no solos. También rescato la capacidad para unirse con otros sectores, en el caso de Sexto Piso y esta campaña, con artistas, o sea, a veces nos quedamos en nuestro propio gremio y podemos salir a otros gremios. Y también resaltaría una cosa que no ha dicho Santiago, pero que yo sí sé que hicieron porque estuve muy pegada y muchos de Siglo del Hombre también, fue una serie de conversatorios alrededor de la campaña. Entonces no era solo, oiga, deme plata y ya, sino que también fue, bueno, los lectores también merecen una agenda cultural sobre nuestros textos, sobre nuestros autores. Y ahí se unieron aún más escritores y autores de estas editoriales para hablar de poesía, de política, bueno, y de diferentes temas. Y ahora, Santiago, creo que hicimos una pregunta y es, ¿qué conocen de Sexto Piso? No sé si alcanzaste a leer, muchos resaltaron algunos autores fundamentales de Sexto Piso, como Nell Leishon, como Vivian Gornick, pero muchos otros no tienen ni idea qué es Sexto Piso, y no es correcto que sigamos esta discusión y esta conversación si no les cuentas qué es Sexto Piso, más allá de que tiene 2 sedes, una en México y una en España. Cuéntales cómo está distribuido el catálogo y Alba Inés, veo acá que pregunta, ¿por qué independientes? Entonces, primero sobre el catálogo y después pasemos a la conversación sobre la independencia. Bueno, pues muy bien, entonces para todos los que no saben, voy a cambiar a partir de hoy la definición de la editorial, porque a mí me gusta decir que Sexto Piso es una editorial independiente y literaria en su sentido más amplio, y a partir de este momento casi que es mejor decir es una editorial dependiente y literaria en su sentido más amplio, que nació hace 18 años en México, como muy bien ha dicho María Elvira, un par de años después de que empezamos el trabajo en México, también llegamos a España con la idea de, digamos, influir o tener un ámbito, el ámbito de la lengua común que tenemos, ¿no? Del español como trabajo editorial. Yo diría que un 80-85% del catálogo son traducciones de diferentes lenguas al español y más o menos un 15% son autores de nuestra lengua. Es una editorial muy heterogénea, creo que lo que mejor lo definen son las colecciones, pero digamos trabajamos todo, poesía, todos los géneros literarios, poesía, ensayo, narrativa, incluso tenemos algunos autores contemporáneos, clásicos, libros ilustrados, ficción y no ficción. Bueno, tú ya mencionaste algunos de los autores, ¿no?, pilares para nosotros, como Nell Leishon o Vivian Gornick. Según las colecciones, pues también está, no sé, desde en ensayo Roberto Calasso, Giorgio Agamben, Xavier Rubert de Ventós. Bueno, en narrativa tenemos clásicos como Joseph Conrad, Henry James, Dostoyevsky. Bueno, la gama es muy amplia, y en autores contemporáneos también, pues por mencionar, no sé, a Valeria Luiselli, por ejemplo, o a Edgar Queret.
que dan más o menos una idea. Bueno, ahí estamos viendo, María Elvira está ayudándome con la página y los diferentes autores. Y pues la vocación de la editorial, como decía, es una editorial cultural y literaria con un número muy amplio y heterogéneo de lectores que comparten, que digamos a veces buscan una colección determinada o muchas veces pues navegan de una a otra como somos nosotros, ¿no? A veces bueno, yo siempre he defendido un poco la idea de ser un lector disperso. Me parece mi experiencia, digamos, en ese sentido como lector, pasar del ensayo a la poesía o a la narrativa, me parece buena, y eso es un poco lo que refleja la editorial y su catálogo. Bueno, Santiago, y cuando a uno le preguntan, o bueno, los lectores dicen, yo voy a una librería hoy y me voy a encontrar lo mismo que estaba en noviembre del año pasado, o me voy a encontrar con las novedades, o el mundo se paró y estoy en el 2019 en términos de la oferta editorial de Sexto Piso. ¿Qué hacer? ¿Qué hace una editorial? ¿Qué puede hacer una editorial? ¿Qué puede hacer un distribuidor para que eso pase así o no pase? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, hay muchos caminos y muchas decisiones. Lo primero que es, digamos, una realidad impuesta es que evidentemente, por lo menos aquí en España, perdimos 3 meses del año, ¿no? Es decir, recuperar el tiempo perdido es imposible. Por más intención que tuviéramos de sacar el mismo número de novedades que teníamos planeado, pues es imposible. Estuvimos cerrados 3 meses en los que, pues, con las librerías cerradas no podíamos sacar novedades, y eso llevó varias cosas, digamos. Por un lado, como suele pasar en estos periodos de crisis, pues te enfrenta a grandes problemas, pero también pues no solo es un reto, sino que también es una posibilidad de repensar todo, la editorial, el plan editorial, incluso el sector mismo. Y esto nos lleva a algo que yo sigo defendiendo. Sexto Piso, digamos, en general, o las editoriales independientes o dependientes de sus lectores, nos gusta decir y afirmar que somos una editorial de fondo, ¿no? Es decir, el valor para nosotros del fondo de los libros que publicamos es muy importante, más allá de la novedad. No, por supuesto, sacamos novedades, las novedades son necesarias, son importantes, podemos hablar de esa discusión también más adelante, si es necesario o no la novedad. Yo anticipo mi respuesta y es que creo que sí, pero eso quiero hacer una pausa ahí, Santiago, e invitarlos a que participen también. Es que, ¿cómo hacer un catálogo de fondo? ¿No? Es que a veces suena como tan fácil que dicen, no, yo quiero long sellers. Los long sellers son los libros que se venden durante mucho tiempo, pero pues eso no existe una fórmula, y no sé si los que están en el chat saben qué características debería tener y por qué ustedes logran efectivamente ser una editorial de catálogo, o sea, de libros que perduran en el tiempo, más allá de la novedad que llega a invadir las estanterías y los espacios presenciales y ahora virtuales. Pues mira, lo primero que tengo que decir es que en esa búsqueda nos equivocamos mucho. Pretender ser, así como pretender ser una editorial de novedades, tampoco es tan simple como suena. No es solo una decisión. También pretender ser una editorial de fondo no es solo una postura y decisión ya. Ahí hay muchos errores y muchas equivocaciones, y también aciertos, por supuesto. Pero un poco esto de alejarse un poco de las modas, no sé, sabemos, no solo en el sector del libro, sino casi que en todos los sectores, como cada temporada hay algo de moda que sabemos que resulta ser bastante efímero, ¿no? Y apostar por la calidad siempre va a ser algo que, digamos, apoya esa idea del fondo. La calidad no tiene por qué pasar de moda. Quizás un tema así, pues, no sé, puede aprovecharse en determinada campaña para que un libro tenga más visibilidad, por supuesto, y eso es bienvenido, pero si un libro tiene calidad literaria, pues
digamos, de ahí no vamos a... eso no va a pasar de moda nunca. Con respecto a eso, como decía, no es una decisión en la que muchas veces nos equivocamos, pero implica, digamos, en este momento, para llevarlo al momento de la crisis, digamos, poner el freno o sacar el pie del acelerador en cuanto a las novedades es una decisión de apuesta por el fondo. Es una decisión de que la editorial tiene unos libros lo suficientemente importantes como para, afortunadamente, poder pasar 3 meses sin novedades y subsistir. Yo quiero comentarles a todos que Santiago ha dicho muchas veces que vamos a hablar de lo general y de lo particular. De lo general, porque pues hay que dar un contexto, pero lo particular es muy importante. La particularidad es el ejemplo que lleva a entender esa generalidad. Y lo digo porque vamos a dar una serie de ejemplos de cómo Sexto Piso ha organizado su catálogo a través de sus títulos, porque hablamos desde la posición de Sexto Piso. No se trata de hacer una comercial o algo por el estilo, sino que lo que queremos es hablar de lo particular. Cuando uno habla de generalidades, se queda en que, ay, sí, hay que hacer esto, pero no se sabe concretamente cómo se hace y por qué lo hace. Esto lo digo recogiendo también comentarios que he visto en el chat. Siéntanse libres de hacerle todo lo que quieran. Yo feliz voy contestando un poco las razones por las cuales este encuentro está organizado de la siguiente manera. Entonces, Santiago, voy a pasar a nuestro PDF, si te parece. Muy bien. No me deja. Un segundo. Bueno, mientras lo vas poniendo tú, lo que yo quiero un poco escenificar con eso, lo general y lo particular, es que, por ejemplo, pues más o menos creo que todos estamos familiarizados con ese discurso de que hay que actuar todos juntos, de que hay que ser propositivos, de que la crisis no puede, digamos que en la cadena del libro no se puede dejar ningún eslabón por fuera, y eso todo suena muy bien, pero llevarlo a cabo es, por ejemplo, una campaña como la de dependiente de los lectores, o llevarlo a cabo es una decisión como la que tenemos en España, por ejemplo, de no vender libros directamente online desde la editorial, sino derivar todas las ventas de libros a través de librerías que sí tienen ese servicio. Razones específicas es decidir ir a una feria del libro compartiendo un stand con una librería, por ejemplo. A eso me refiero. Sé que hay una serie de ejemplos que podemos ir poniendo de actividades o de decisiones que siempre tienen en cuenta al otro, ¿no? Y que eso es muy importante, porque creo que lo que yo he notado aquí más en España, es que lo que más se nos está poniendo a prueba ahora es la subsistencia, y en ese momento hay una tendencia casi que diría que natural al sálvese quien pueda, ¿no? Y al egoísmo. Y lo que tenemos que tener todos muy claro es que si algún sector se queda, no vamos a salir todos, o no va a salir nadie, mejor dicho. Por eso yo diría, nosotros somos la charla, ¿no? O estas charlas que convoca es que si no volvemos de mano de las librerías, no vamos a volver. Nadie puede pretender saltarse a la librería para volver. Somos completamente dependientes de los lectores, pero también de las librerías. Y esa vuelta tiene que ser de la mano. Entonces, justo lo que ya podemos hablar de algunas iniciativas más con librerías, etcétera, pero justo lo que vamos a ver ahora es una pequeña propuesta del editorial de cómo Sexto Piso piensa volver a las librerías. Acabamos de ver un capitulito que a mí me gusta llamar Los Desconfinados, y lo que quería simplemente resaltar ahí son libros que, por el motivo con el que empezamos esta charla, cuando María Elvira me preguntaba qué estábamos haciendo en marzo, cuando empezó a pasar todo esto, son esos libros que todos sentimos que se truncaron en su
en su periodo de vida natural, ¿no? Son libros que ya habían llegado a las librerías, que estábamos haciendo un esfuerzo muy importante en muchos sentidos por darlo a conocer a los lectores, participación en festivales, en este caso, por ejemplo, para Colombia, impresiones locales de varios de estos títulos, llevar a los autores, etcétera. Y en el momento casi que estaba en el ciclo de mayor presencia, pues llegó esto. Como apelamos a que somos una editorial de fondo, queremos pedir ayuda a todos los libreros y a dar una nueva oportunidad a estos libros, porque el ciclo este de las novedades también a veces es muy limitante y quizás muy cruel con los libros de fondo. Entonces, en ese sentido, son libros que ya todos los libreros tienen o tenemos a mano, todas las personas más o menos ya lo conocen y no hay que hacer un esfuerzo desde el punto cero. Echar mano de eso para nosotros es muy importante. La cifra de venta en España, para que se hagan una idea, y después hablamos del desconfinamiento si hay tiempo, en nuestro, bueno, hemos, no sé, con la caída de todo lo que está pasando, hemos bajado una facturación, no sé, llegamos a estar en un 50%, ahora hemos remontado, estamos a un 35%. La mayoría de esa remontada que llamo yo, viene de la mano de estos libros desconfinados, de estos libros que los libreros ya habían trabajado, ya tenían un conocimiento natural de estos títulos y los lectores siguen buscando porque se truncó, digamos, esa cadena. Ahí vemos de fondo a Valeria Luiselli y su libro Desierto Sonoro, la novela más importante de la autora mexicana. El libro fue el libro del año, el año pasado aquí en España, en muchos países también. Eh, Tuvimos la suerte de contar con Valeria en el High Festival de Cartagena de febrero de este año. Es una historia que transcurre, digamos, o cuenta dos historias paralelas. Muy rápidamente hago un resumen de una historia de una pareja, digamos, en conflicto, a la vez que va con su familia, con sus hijos menores, con sus hijos pequeños, perdón, y digamos surge por un lado esas voces infantiles muy especiales en el viaje. Es un viaje de carretera, de conflicto sentimental, como decía, y a la vez eso se va mezclando, es un viaje de norte a sur, mientras se va mezclando con los viajes de sur a norte en Estados Unidos de los niños migrantes, y cómo esas voces se van confundiendo de esos niños migrantes con las voces de los niños de la pareja. Y bueno, es una novela que tiene muchos elementos, el elemento político, el elemento, que digo, de pareja amoroso o de desamor en este caso. Y es una novela muy literaria, muy inteligente y, como decía, bueno, cualquier cantidad de premios y reconocimientos. Más abajo hay unos cuantos libros de Valeria para los que ya la tienen en mente, que ya es una autora de 5 o 6 títulos. Yo quisiera agregar una cosa de Valeria, Santiago, y también un poco respondiendo a un comentario que acabo de ver en el chat. Valeria es una autora capaz de atravesar el catálogo de Sexto Piso porque escribe ensayo y también escribe novela. Entonces ella y Sexto Piso le dan igual de importancia a la novela, a su narrativa, como a sus ensayos. Si algunos han podido leer los ensayos de Valeria, son ensayos narrativos donde además la editorial utiliza todas las referencias como hacia el final, entonces uno lo lee de una forma distinta, como si se aproximara a un texto muy académico. Entonces, yo creo que en el caso de Sexto Piso, respondiendo un poco al chat, es una editorial que no pone la novela en un pedestal sobre otros de sus contenidos. Bueno, en ese caso, como tú bien dices, y Valeria casi que es una autora paradigmática de nuestro catálogo, ¿no? Además, ha sido traductora de varios libros nuestros, obviamente de otros autores. Ella es muy experimental, tiene libros muy experimentales. Este último libro lo escribió en inglés, además, fue traducido al español como una más de sus experimentaciones, ¿no? Con el lenguaje y con la creación. Tiene un ensayo de contenido más político como el de Los Niños Perdidos y un libro fabuloso que además fue su primer libro, que por cierto cumple 10 años este año de publicarse, que es el de Papeles Falsos, una serie de ensayos personales literarios que son, bueno, para mí sigue siendo incluso uno de mis libros preferidos de Valeria. A ver, un segundo.
Bueno, voy a hacerlo más rápido, pero digamos, de memoria teníamos 3 autores de los que yo llamaba los desconfinados. Uno era, perdón, Valeria, de la que ya hablamos. El otro es Edgar Queret, el autor israelí contemporáneo, que es cuentista, solo escribe relatos. Este libro lo editamos en Colombia, además. El lanzamiento en español de todo el libro se hizo en Colombia. Tuvimos la suerte de contar con Edgar tanto en Cartagena en el Hay Festival como como en Bogotá. Hicimos muchos eventos con él, desde una presentación del libro como tal en la librería Lerner. También hicimos, bueno, él es guionista y director de cine también. Tuvimos la oportunidad de ver con el autor una serie que él codirigió con su mujer. Tuvimos la suerte también de tener una lectura dramática en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y bueno, esta es la última muestra del genio y talento de Edgar. Creo que se puede decir prácticamente lo mismo de todos sus libros. Son originalísimos, no diría originales, sino originalísimos, de temas contemporáneos, con mucho sentido del humor, con cierta carga también filosófica, o con las preguntas filosóficas de siempre, ¿no? El amor, el desamor, la vejez, la infancia, el exilio, la depresión, el amor. Bueno, todos esos temas están siempre presentes y tiene una manera, yo diría que mágica, de escribirlos y representarlos en cada una de estas historias. El libro para el desconfinamiento, no solo por este tema que hablamos, que quedó justo en las librerías, en aparates y vitrinas de librerías cuando nos encerramos, sino que es un Santiago. libro por las temáticas, ¿no? Es un libro muy para leer en estos momentos. Yo resaltaría acá y traería un poco el tema de la discusión de dependientes de lectores para hablar de lo que hicimos con Edgar Queret, porque yo creo que fue precisamente eso, pensar en los lectores, en los colombianos y las personas en Cartagena, Barranquilla y Bogotá que iban a tener contacto con Queret. Entonces, a la hora de pensarnos esos eventos, pensamos en todo, pensamos en personas que querían ver representaciones teatrales de sus cuentos, pensamos en diferentes poblaciones, por eso viajamos a Barranquilla, pensamos también en personas que no hacían parte del mundo editorial propiamente, sino que les gustaba lo cinematográfico. Entonces hicimos también un evento en la Cinemateca para ese grupo que conocía a Queret por sus guiones de cine y de series, pero no por sus libros. Entonces ahí es cuando realmente uno con acciones concretas puede empezar a contestar esas preguntas de cómo no solo volver a la librería, sino cómo conectarse con el lector. A veces nos obsesionamos con la novedad, con mira, este que llegó es buenísimo, y hay muchas otras formas de seducir a quienes sabemos que les gustan las buenas historias. Bueno, Cinta, ese es un comentario muy pertinente que haces. Yo creo que fue una de las visitas de autores, no solo en Colombia, sino de todas las que hemos hecho en la editorial a lo largo de todos estos años, más integrales. Por supuesto, el autor se presta para eso y es muy bueno lo que tú dices de cómo se ponen a dialogar diferentes audiencias, intereses entre el cine y la narrativa, entre, por ejemplo, la librería y la biblioteca, porque también hicimos muchos actos en bibliotecas, o el Festival mismo del Hay, ¿no? Que tiene un público todavía más heterodoxo en ese sentido, y cómo Queret lograba, digamos, encandilar a todo tipo de público. Esa estrategia para la vuelta es sin duda una de las mejores estrategias. Tenemos que pensar ahora que en la vuelta tenemos que seducir a los lectores de todas las maneras posibles. Estos diálogos, por ejemplo, es una manera de prepararnos para la vuelta, y esto es un ejemplo de cómo se puede seducir a diferentes públicos en favor de la lectura, ¿no? Bueno, para seguir conversando de los otros ejemplos que tiene en tu catálogo, hablemos de cómo es eso que los libros se toman las calles, Santiago, y con qué libros nos vamos a tomar las calles de Colombia y de la región desde Sexto Piso. Bueno, aquí hicimos, digamos, esto me gusta porque es una extensión más de un par de campañas para que sigamos viendo lo específico de la editorial.
cuando nos confinamos, nuestro eslogan, por llamarlo así, era "La vida sigue en los libros", era "no perdamos la lectura", y cuando nos desconfinamos es "los libros se toman las calles". Otra vez, no solo las personas, los libros también. O otro eslogan que usamos aquí, que es muy pertinente para esta charla, que es "vuelve a las librerías". Entonces, cuando decimos "los libros se toman las calles", queremos decir, y ahí tenemos también, aparte de estos rescates, llamémoslo así, de estos libros a los que les pedimos encarecidamente una segunda oportunidad, no desahuciarlos tan rápidamente, también tenemos nuevas lecturas para diferente tipo de lectores. Aquí estoy viendo dos y muy rápido los comento. Jane Smiley, una autora norteamericana, estadounidense, La Edad del Desconsuelo. Uno de mis libros preferidos, es una novela corta sobre una historia, digamos, de una posible infidelidad. Y dejémoslo en posible porque aquí vamos a necesitar mucha complicidad del lector. Es una novela de una pareja con hijos en Estados Unidos, ambos dentistas, no estoy desvelando nada, pero esto es importante, donde aparentemente tienen una vida feliz e ideal, y ella en un momento, por eso se llama La Edad del Desconsuelo, suelta una frase que es "nunca más volveré a ser feliz", y su pareja, esposo, lo escucha esa frase, que ella murmura, que no se la dice a él, sino que la dice para sus adentros, y todo eso genera una serie de situaciones, de crisis de pareja, que tiene mucho sentido del humor, es muy divertida, es sensible, es algo que, digamos, es una novela sobre la familia, es muy familiar, es una novela corta, es inteligente, y voy a decir simplemente que le pediría a todos los lectores, a quien se anime a conocer el libro o a leerlo, que lleguen hasta el final y que intenten saber qué fue lo que realmente pasó, porque es una de esas novelas que le dejan siempre al lector una idea de un final que no necesariamente coincide con la de otro lector. Que nos escriban en redes sociales, a las de Sexto Piso, a las de Siglo del Hombre, @Siglo del Hombre, y nos cuenten sobre el final, porque de estos finales abiertos podemos hablar hasta la próxima pandemia. Solo un detalle para que vean el grado de esto, que en la traducción del libro, porque ella es muy precisa con el lenguaje, y en la traducción del libro al español nos quedaba alguna duda y tuvimos que escribirle a la autora preguntándole si algo realmente había pasado o no. Bueno, pues no les desvelo porque es así. Bueno, el otro libro que está ahí también se llama El Pasajero. Es un libro bien especial con una historia también muy especial. Es un libro, el autor es Ulrich Alexander Boschwitz, es un autor judío alemán que murió muy joven y trágicamente, bueno, tuvo la peor vida de todas, era alemán y judío, es decir, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue expulsado de Alemania por judío, y en Inglaterra fue expulsado de Inglaterra por alemán y confinado a Australia a trabajos forzosos como un campo de concentración, y cuando volvía de Australia repatriado, el barco en el que venía fue torpedeado y murieron todas las personas del barco, o casi todas, entre ellas él. Y ese manuscrito, este libro, El Pasajero, se perdió. Es un libro autobiográfico que contaba un poco la historia de una persona que huye, que ya llegaré ahí, pero el manuscrito, por azares de la vida, fue encontrado un manuscrito en una biblioteca en Frankfurt hace 2-3 años, y un editor alemán llevó a cabo la edición, y bueno, se convirtió en todo un boom editorial por varias cosas, evidentemente por la historia, que ya la contaré un poco, pero también por el valor histórico del libro, porque es digamos, a día de hoy casi que la primera historia escrita sobre la persecución de los nazis a los judíos, incluso escrita in situ. Entonces tiene un valor de documento histórico bastante interesante. Es una novela que se lee muy bien, una novela yo llamaría urgente,
que tiene mucho de suspenso también, una novela que atrapa al lector, es muy ágil, atrapa al lector desde la primera página y acompañamos, digamos, a este personaje por la huida, cómo va saliendo de la ciudad y cómo la ciudad, a raíz de que van aconteciendo hechos históricos, ¿no? Todo el tema de los judíos, de la persecución se va volviendo más va pasando casi que de latente a permanente. El autor va teniendo que huir y dejar a su familia atrás, hasta que, bueno, el desenlace tampoco lo cuento para no desvelar el libro, pero les aseguro que es un libro que atrapa. Bueno, estas pequeñas ayudas que están para todo el mundo después, hay en una serie de citas, los hechos históricos de la vida del autor, cómo se descubrió el libro, etcétera, que bueno, pues lo dejaremos el material para quien quiera verlo con más detalle. Está también en la página web de la editorial. Son información para ampliar la lectura, ¿no, Santiago? Unas pequeñas guías de lectura con las que intentamos acompañar también a lectores y a libreros, haciendo unas guías de lectura para esto que nosotros nos gusta mucho acompañar, que son los clubes de lectura, los clubes del libro, donde se reúnen determinadas personas en una librería para hacer lecturas y bueno, esos son libros que estamos acompañando con una serie de guías para que la gente pueda hacer más interpretaciones, ¿no? Para que tengan más elementos. Y una cosa que quiero resaltar antes de que pasemos a estos dos libros, no sé si estarán de acuerdo conmigo las personas que están en esta conversación, pero Sexto Piso es una de esas editoriales que siempre se ha encargado de poner a los traductores en un espacio importante, es decir, siempre hacen un reconocimiento a quien hace el trabajo de la traducción y en todos sus espacios de divulgación los mencionan. Yo creo que esto es muy importante porque es una vez más darle el reconocimiento que merece a otro actor del ecosistema del libro que no siempre se resalta o que a veces nosotros como lectores desprevenidos no le damos igual importancia a una traducción sobre otra, pero uno con el tiempo y haciendo el ejercicio de comparar esas traducciones, sí empieza a darse cuenta por qué es tan importante ese rol de traducción que termina siendo el encuentro de dos culturas, de la cultura del idioma original del libro y al que pasa, que es el de uno finalmente. Sí, pero justo la traducción nosotros la vemos como una creación más, ¿no? Y justamente pues también es un derecho de autor. Pues por eso decidimos en un momento dado pasar del crédito en la página legal a la portada, ¿no? Y bueno, estos son los últimos dos libros de los libros que toman las calles. Uno es Brenda Navarro, una autora mexicana súper recomendada para todos. Este libro es maravilloso, es un libro muy sorprendente, es un libro duro pero muy sorprendente. Se llama Casas Vacías y es una novela corta con dos voces que son dos madres y un mismo hijo. Se desvela muy rápido lo que pasa, yo no lo voy a hacer, pero incluso si lo hiciera no sería un pecado del libro, pero es como un niño pasa a tener, digamos, dos madres, como esas voces, una presente y una ausente, y como esas voces se van alternando en la novela y van creando todo. Diferentes familias, hay violencia doméstica, violencia de género, hay mucho pensamiento, muchas ideas sobre la maternidad y muchas ideas bastante originales y diferentes sobre lo que significa la maternidad, sobre lo que significa ser mujer, sobre el feminismo. Es un libro que les recomiendo muchísimo. Es una novela muy trepidante en la historia, es una novela corta además que se lee bastante rápido y me viene muy bien que tenga al lado Ellas hablan, de Miriam Toews o Teis. Es una autora canadiense y esta es una historia, porque ya lo verán, pero la novela se llama Ellas hablan. Es una novela que parte de un hecho real, que es la violación y abuso de unas mujeres menonitas en Bolivia. Ese es el hecho real. Los menonitas son una especie de secta
religiosa, ideológica, un poco como, digamos que reivindican un lenguaje propio, rechazan la tecnología, de costumbres muy arraigadas, digamos, y están en contra del progreso, un poco a la manera de los Amish o Amish de Estados Unidos, y son comunidades, como digo, ideológicas y religiosas, ¿no? Muy cerradas. La autora, voy a pasar otra vez de la novela, de la ficción a la realidad, la autora fue menonita y hace una novela sobre una serie de, como decía, de abusos de una comunidad menonita. Y lo que implica es unas mujeres que fueron, como decía, abusadas y violadas sistemáticamente por la propia comunidad en Bolivia. Cómo esa comunidad, digamos, la ley intervino y llevó a juicio a las personas que encontraron violando a las mujeres porque les daban, las sedaban con sedantes de caballos y abusaban de ellas. Y como, bueno, hubo una condena, pero como tras la condena la comunidad menonita tenía que decidir qué hacer, si evitaba el escándalo, si aceptaba de nuevo a estas personas que volvían a la comunidad y las perdonaba, si no las iba a perdonar o si estas mujeres se iban. La historia estoy contando porque la historia empieza. La historia no es la historia de las violaciones que estoy contando en Bolivia, es ficcionada, digamos. No ocurre en Bolivia la novela, pero la historia parte cuando ya el hecho de la violación ha sucedido y los agresores van a volver. Y lo interesante del libro es toda la discusión de este grupo de 8 mujeres de qué deben hacer. Si perdonan, si olvidan, si no perdonan, si llevan una vida como si no hubiera pasado nada o si renuncian a la comunidad. Y aunque suena además muy dura la historia, que lo es, el libro está cargado de muchísimo sentido del humor. Es un libro que el tono mismo es muy original y, digamos, muy sorprendente porque cuenta una historia muy dura con mucho sentido del humor también. Y lo más importante de esto es, bueno, ahí vemos un poco esa es otra guía de lectura para quien la quiera más adelante, un poco la historia, es la historia real, bueno, es el libro, lo que se ha dicho del libro, etcétera. Y bueno, lo más importante es cómo las mujeres toman decisiones por ellas mismas y deciden tomar decisiones por ellas. Y eso es, digamos, lo más sorprendente de la novela. Bueno, yo creo que hemos hablado de 5 libros que cada uno nos pone un tema de la actualidad a discutir o que nos invita a traerlo de una mirada diferente. Y de eso finalmente se trata responderle a esa dependencia de lectores. Y esta es una invitación para todos porque finalmente cuando queremos volver a las librerías no podemos volver por volver, sino que tenemos que tratar de entender qué necesita hoy nuestro lector para entregarle lo mejor de ese catálogo y lo mejor que tenemos disponible para él. En 4 libros hemos hablado de los roles de la mujer en la sociedad, de migración, de las relaciones de pareja, hemos hablado de los nazis, hemos hablado del abuso, hemos hablado de cómo las historias se pueden contar a través de novelas, ensayos. Entonces, ese es un gran ejemplo de 5 libros de cómo seducir a los lectores. Y es nuestro deber, no sé qué opina Santiago y todo el resto, como libreros, como distribuidores, hacer esa conexión entre por qué el libro en momentos de crisis termina respondiendo a esas preguntas que tenemos. Y si ustedes se ponen a pensar o miran su Twitter o tratan de entender la temperatura del diálogo social hoy, todos estos libros responden a una problemática que por lo menos se ha tratado en los últimos 4 meses. Bueno, lo que dices creo que está muy bien, y también volviendo un poco para redondear esta parte que es más específica de la editorial, es que también cómo volver a las librerías de la mano de los editores es cómo los editores podemos elegir y señalar los textos con los que queremos volver.
aquí hay esto no son, por supuesto, las únicas novedades que tenemos en el editorial. Hay muchas más, hay más géneros, hay poesía, hay libro ilustrado, etcétera. Pero sí es un viaje, digamos, que nosotros consideramos muy oportuno, o una serie de recomendaciones muy oportunas para volver a las librerías, y justo nuestra manera de acercar los lectores a los libreros es también dando nuestra percepción de los libros que queremos que los libreros defiendan ante esos lectores. Y eso también es es decir, la manera en que hay que volver a las librerías es con un catálogo fortalecido, ¿no? Con lecturas diversas y con una selección en general, o mejor particular para este momento. Santiago, y hay un libro que nos saltamos, pero es un libro muy importante para Colombia, que se llama Elástico de Sombra. Entonces, cuéntalo tú, porque a mí ese libro me encanta y puedo durar toda la vida hablando. Bueno, este es un libro, como además la mayoría de nuestra audiencia está en Colombia, pues es un libro de Juan Cárdenas, autor colombiano. Se llama Elástico de Sombra, es su última novela. Es un libro muy especial para nosotros por muchas cosas, también para Colombia. Lo presentamos en Colombia también con el autor, por supuesto. Y con música y con biche también, así seduciendo al lector. Es un libro que tiene mucho que ver con el Cauca y con su tradición oral. Y es un libro sobre un arte marcial perdida que se llama La Esgrima de Machete. Es un libro de recopilación oral de todas estas historias que, pues que todos nosotros los colombianos hemos llegado a oír muchas veces, como esa tradición oral, digamos, se enlaza con un arte marcial, con una estética, pero que también a la vez no es solo una estética, es un arte marcial, y también es casi que un modo de vida, de resistencia del pueblo afrocolombiano especialmente, en este caso. Y Juan hace, no sé, es una especie de homenaje, reivindicación, es una maravilla del libro sobre una cosa que incluso para nosotros los colombianos era bastante o es bastante desconocida incluso. Y bueno, es como digo, es una novela, no se trata de un estudio, pero es una novela que recoge toda esta tradición oral, está llena de fantasmas, brujas, este espacio mítico, ¿no? Donde lo real se mezcla con lo fantástico, y cómo realmente eso pues convive o es un hecho como tal, ¿no? No hay una única realidad en este caso. Y lo que decía, ¿no? Es una reivindicación a toda esta esgrima de machete, a este arte marcial perdido. Es un homenaje a estos últimos maestros que lamentablemente nos quedan de esta arte perdida. Y bueno, hay detrás de la ficcionalidad de esta obra un trabajo de investigación de Juan muy valioso, donde estuvo mucho tiempo conversando y aprendiendo de los maestros de la esgrima de machete, sus tradiciones. Y bueno, creo que es una novela magnífica que también es una reivindicación social muy importante, pues, para Colombia y Latinoamérica en general en estos momentos, ¿no? Bueno, y ya para cerrar y pasar al tema que no quiero que se nos quede por fuera de la solidaridad, ese libro de Elástico de Sombra además tiene una línea política muy importante que a través de esta novela, de estos tres personajes, se puede entender lo rural de Colombia y cómo históricamente han sido segregados y no han sido tenidos en cuenta a la hora de tomar las decisiones, y finalmente siempre son los mismos que toman las decisiones. O sea, este libro lo tiene todo. Bueno, voy a cerrar acá, Santiago, y quiero que pasemos ahora a hablar de la idea que nos anunciaste al principio sobre la solidaridad. Después podemos ver otro video que habla justamente de otro tipo de apuestas, y podemos rescatar en el chat algo sobre cómo se maneja el precio, bueno, y toda esa parte como de comercialización del libro ya en la librería. Bueno, el tema de la solidaridad, digamos, es a lo que apelaba la campaña que vimos desde el principio, ¿no? De
de las editoriales independientes o dependientes de los lectores, de Almadía Era y Sexto Piso, pero también quería comentar varias cosas que he visto que me ha tocado ver de primera mano aquí en España y que quizás pueden ser de utilidad. Digamos, paradójicamente, en mayo y junio, que aquí ya estamos desconfinados, digamos, ha habido una recuperación muy importante del sector. Si bien no llega a ser no llegamos a las cifras que teníamos antes y posiblemente este año no se vaya a recuperar igual, pero sí llevamos mes y medio, 2 meses en una muy significativa recuperación. Y en varios de los artículos que he leído últimamente sobre este tema, todos los sectores, es decir, libreros, editores, lectores, distribuidores, han señalado el tema de la solidaridad como uno de los fundamentos claves de esta recuperación. ¿A qué me refiero con solidaridad? Por ejemplo, muchas personas hablan de la solidaridad con el pequeño comercio, con la librería de barrio. Los libreros, un poco, ¿a qué me refiero? Digamos, a la manera de la campaña que vimos de Sexto Piso, muchos libreros durante el confinamiento, cuando estaban cerrados, emitieron unos bonos, unos vales de apoyo a las librerías para poder subsistir. Evidentemente, con la librería cerrada no se podían comprar libros, pero la gente compró bonos o vales por un valor determinado o lo que fuera para apoyar esas librerías que cuando pasara el confinamiento lo cambiaron por libros. Bueno, pues eso fue uno de los puntos, uno de los pilares para el sostenimiento de muchísimas librerías aquí en España, por ejemplo. Fue una campaña que funcionó no a un librero, a muchos libreros de diferentes ciudades y tiene que ver con esa relación particular del lector con la librería, especialmente del comercio de barrio o el pequeño comercio, ¿no? En esa relación tan personal, ahora que hablamos ¿no? digamos, de la vuelta y de lo importante que es esa relación, ¿no? De cara a cara de lector-librero, es un punto que, digamos, ahora que intentamos, obviamente, pues todos ver cómo, digamos, o todos los libreros intentan llevar un canal de ventas online importante, no podemos olvidarnos del contacto con las personas y de que eso en este particular sector, oficio del librero, es uno de los puntos principales y la prueba de eso es esto que les estoy diciendo, que todos los artículos que están saliendo aquí señalan como uno de los puntos más importantes para la recuperación, la solidaridad. Y pensémosla un poco de un modo más amplio si se quiere, porque estamos hablando del lector librero, pero también puede ser editor librero o librero editor. Esto que contaba por ejemplo, de la asistencia a las ferias conjuntamente editor librero, por ejemplo, apoyando uno al otro, es una parte importante. Hay otras actividades importantes aquí que están pasando y es todo lo que se nos cayó dentro del confinamiento. Por mencionar 2 temas muy importantes aquí, el Día del Libro en Cataluña, que se llama el Sant Jordi, que es el 23 de abril, y la Feria del Libro de Madrid. Ambas cosas se pospusieron y se van a llevar a cabo. La primera de ellas en julio, el Día del Libro, y la segunda, la Feria del Libro de Madrid, se pospuso para octubre. Entonces, recalendarizar todas estas actividades que, digamos, eran un factor económico importante para el libro, para todos, para los editores, para los libreros, etcétera, es muy importante y también me refiero en este punto a la solidaridad porque necesita del apoyo de todos, es decir, todos los editores tienen que colaborar con los libreros para poder reubicar una feria o reubicar un día como el Día del Libro. Implica un esfuerzo de todos, ¿no? Del gobierno también, por supuesto, de los gobiernos locales, por ejemplo, para poder cumplir obviamente con las medidas de seguridad que ahora hay que tener, pero también para animar a la gente, ¿no?
Listo. Santiago, te propongo entonces que veamos el video de cierre de la campaña que ustedes hicieron de dependientes de lectores y pasemos a una sesión de preguntas. Así cuando lleguemos a las 9 de la mañana, los que se tengan que ir se pueden ir y los que quieran quedarse conversando con nosotros, pues aquí estamos. Entonces Juliana nos va a ayudar a poner el video, Juliana Zambrano, para que lo ubiquen ahí en el icono de personas. Vale. Primero quiero confirmar que vean mi pantalla. ¿En este momento ya la ven? Están en proceso. Ok, Ya la tenemos. listo. Quienes ¿Se formamos escucha? parte de Almadía, Era y Sexto Piso, queremos agradecerles a todas y a todos el cariño y el apoyo que nos han brindado en esta etapa tan compleja. Su apoyo nos ha permitido seguir vivos y buscar nuevos proyectos para nuestros lectores. Jamás olvidaremos su ayuda. Nos seguiremos encontrando en nuestros libros. En estos momentos tan difíciles, queremos corresponder la inmensa solidaridad que recibieron nuestros proyectos, poniendo precios especiales en todos nuestros catálogos para todas las librerías del país. Para ello, hemos decidido tomar una medida temporal. Bajaremos nuestros precios un 20% en todas las librerías de México para que todos tengan la confianza de comprar nuestros libros al mejor precio en cualquier lugar del país. Queremos contribuir a que nuestras lectoras y lectores vuelvan los ojos a nuestras librerías, las cuales ofrecen uno de los mejores remedios para la incertidumbre y el encierro, un universo de libros distintos. El precio de los libros se distribuye entre las familias de autoras, traductoras, diseñadoras, editores, publicistas, agentes de ventas, correctores, almacenistas y otros tantos más. Ahora las 3 editoriales sacrificaremos el margen que nos corresponde en apoyo de las economías de nuestra comunidad lectora y de nuestras librerías. Somos dependientes de lectores. Busca nuestros títulos. E impulsemos a nuestras librerías. Bueno, yo quisiera ya para terminar destacar, este digamos es obviamente un mensaje de agradecimiento, pero yo también lo llamaría como una segunda fase de la campaña. Recordemos que la primera fase de la campaña sucedió cuando las librerías estaban cerradas, es decir, no podíamos contar con el librero o con los libreros y libreras y por eso apelábamos a todas estas recompensas y ventas, obviamente, para subsistir, para no tener que cerrar las editoriales, pero el siguiente paso era cómo vincular a las librerías, cómo volver de la mano de las librerías y cómo fomentar la venta en librería ahora que las librerías están abriendo. No solo con esa campaña de vuelve a las librerías y de donar parte del dinero, sino también con una apuesta por bajar el precio del libro para fomentar un poco el consumo o la lectura, ¿no? Y todo esto en beneficio también de toda la cadena, evidentemente. Pero por eso los ojos en esta parte final de la campaña están en las librerías. Bueno, entonces, pues Santiago, muchas gracias por no solo mostrarnos los esfuerzos que han hecho en México, sino también por hablarnos de cosas muy concretas que están pasando en España. Como hemos hablado tú y yo en varias oportunidades, España va como casi un poco adelantada en el tiempo y podemos predecir lo que va a pasar acá si seguimos conversando con nuestros editores en España. Yo creo que eso es muy valioso de lo que nos has contado. Entonces, ¿qué no podemos dejar pasar por alto en este momento, ya que tú estás en el futuro? Bueno, hay varias cosas. Primero, esto es un poco otra obviedad, pero cada vez la reivindico más, es que no hay que perder la calma. Es decir, hay que tener iniciativas e ideas originales, pero no desesperadas, porque las hay. Ha habido intentos de hacer cosas que no han salido bien y creo que tienen que ver un poco más a eso. ¿Cómo qué? ¿Qué es una medida desesperada? Hacer venta directa de parte de los editores, por ejemplo, rebajar o, por ejemplo, yo no diría, son desesperados,
pueden ser Poner el catálogo digital libre, yo creo a que eso es una disposición, por ejemplo, que fueron medidas bien intencionadas, no digo que hayan sido con una mala intención, por supuesto, pero que el resultado no fue nada bueno, al contrario, enfrentó al sector, y es un poco volviendo a lo que énfasis que hacía antes, ¿no? De hay que tener en cuenta al otro antes de tomar las decisiones, pero hay que pensar, por ejemplo, lo que yo estoy viendo ahora aquí de informaciones, por un lado la recuperación que les contaba, la importancia del fondo y también una idea que alguna vez hablamos con María Elvira, es como en estos momentos también, ¿cierto? La exhibición en el punto de venta, el escaparate, la vitrina ha perdido un poco de presencia, obviamente, porque pues el lector no está yendo al punto de venta, pero la venta de las librerías que tienen venta de libro físico en papel online o a domicilio, etcétera, ha sido muy importante y al parecer hay una buena parte de esa cifra ya desconfinados que se está quedando. Es decir, al parecer hay mucha gente que ahora prefiere ese contacto directo con la librería, con pedirle los libros a una librería en específico, pero a domicilio. Y eso es una ventaja frente a la venta de, digamos, del libro de grandes conglomerados, etcétera, que es más impersonal y donde esa cifra se sigue manteniendo. Entonces, eso ha hecho que los libreros, especialmente el gremio aquí de libreros independientes, se esté reinventando, estén montando ya tenían una plataforma online muy importante que se llama Todos tus libros, donde tú podías ubicar el libro en la librería más cercana que tuvieras a tu casa. Pero ahora el siguiente paso es que también como gremio van a vender libros directamente beneficiando a cualquier librería que esté dentro del gremio. Esas son decisiones de solidaridad y de trabajo conjunto. Pues yo creo que como cualquier problema social, no llegaremos hoy a la respuesta, ni en la siguiente y tal vez tampoco en la siguiente. Yo creo que estas son apuestas, espero no desesperadas, desde Siglo del Hombre y desde otros espacios de los actores del libro, para que conversemos y vayamos afilando entre todas esas estrategias y sobre todo para ganar algo muy importante, y son lectores que se cansaron de Netflix, lectores que se cansaron de jugar videojuegos, lectores que siguen en la casa y ya no quieren jugar una vez más Scrabble. Entonces ahí está el libro que tenemos que poner sobre la mesa. Los invito entonces, Santiago, si estás de acuerdo, a que abramos a la sección de preguntas. Los que se tengan que retirar ya, porque habíamos prometido que esto era hasta las 9, no se preocupen, nos vemos en el próximo encuentro. Quiero decirles también que ahorita vamos a volver a abrir la plataforma para inscripciones a las siguientes charlas, para que sigamos ampliando esta discusión. Pueden seguirse inscribiendo, si saben de amigos o personas que les pueda interesar este tipo de conversaciones, lo pueden hacer y volveremos a cerrar justo antes de la siguiente charla. Bueno, pues gracias a todos los que se tengan que ir ya, y aquí estaré otro rato con las preguntas específicas que tengan. ¿Puedo preguntar? Dale, Ana. Hola, Santiago, soy Ana de Casa Tomada. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Me alegro. Perdóname, te silencié sin querer, discúlpame. Ana María. Ana, ¿puedes volver a...? Ok. Santi, esto también ya lo he planteado en otros espacios y también se lo plantea Emilia, el tema del precio justo o precio reducido, porque me parece que en lo que estamos ahora esto va para largo y la gente pierde poder adquisitivo. Y obviamente uno de los puntos en la toma de decisión de la compra de un libro pues es inevitable que sea el precio. Sí. Y la otra cosa es que siempre caemos un poco en ese recurso del descuento que se hace obviamente en un momento específico del año o del mes, pero nosotros los libreros nos la pasamos recibiendo propuestas de descuentos de todos los distribuidores y de todos los editores, y realmente ni siquiera tenemos tiempo para presentarle a los lectores los libros porque estamos explicándole las 1001 maneras que los proveedores y editores están haciendo descuentos, porque además hay 1001 maneras creativas de hablar de descuentos. Entonces yo sé que obviamente nuestra moneda ahora tiene muy poco poder adquisitivo, pero yo creo que esto tiene que ser una conversación
de toda la cadena, desde el editor, el distribuidor y el librero, para que haya una campaña de reducción de precios y no haya la posibilidad de hacer descuentos. Que la manera para vender un libro sea por su contenido y por su valor literario. Pues mira, ahí otra vez volviendo un poco, mi primer comentario de eso es, yo estoy ahora en el mejor de los mundos en eso, que es España, y es el precio fijo, ¿no? Hay gente a favor y en contra de ese tema, yo estoy muy a favor, y creo que es, bueno, justo evita todo lo que tú estás diciendo. Santiago, un segundito antes de que sigas contestando, porque acá hay lectores que no necesariamente están familiarizados con el término precio fijo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo así el precio fijo que no es igual que unos Kleenex, que una gaseosa? Entonces, por favor, primero expliquémosles qué significa precio fijo y ya seguimos en la discusión. Perfecto, es muy oportuno. El precio fijo es una ley, además es ley, por la cual el libro tiene un único precio y no puede haber descuentos sobre ese precio. El precio del libro, en este caso, lo fija el editor y lo tiene que respetar toda la cadena del libro. No se pueden, solamente hay un par de 2 o 3 opciones de hacer descuentos que tienen que ver, por ejemplo, con las ferias del libro y tienen un descuento máximo del 10%. Está todo regulado. ¿Cuándo se puede hacer descuento y el descuento máximo que se puede hacer? ¿Eso qué evita? Evita la guerra de los descuentos y evita que las grandes superficies utilicen el libro como reclamo. Es decir, que trabajen a pérdida, por ejemplo, el libro para generar ventas de otro tipo, ¿no? De supermercado, de grandes superficies, ¿no? De tiendas por departamento, etcétera. Entonces, eso va en beneficio de la pequeña librería, ¿no? Yo no sé en qué punto está la cosa en Colombia con la ley del precio fijo. Sé que hay países, por ejemplo, como México, que ya la tienen y creo que está un poco, yo tengo la idea que está parecido a Colombia, es que existe la ley, pero no está reglamentada. Entonces, ahí sí es muy claro que tiene que haber un trabajo muy grande de los gremios, de todos los gremios, de la Cámara Colombiana del Libro, de los libreros, de los editores y de los distribuidores, para reglamentar una ley del libro, para que de verdad pase. Cuando eso pase, no vamos a tener esta discusión de si hay descuentos, ofertas o no. Mientras eso no pase, vamos a seguir teniendo el problema. Hay una cosa que me gustaría... Es que son 2 temas. Uno es el tema del precio de venta y el tema de los descuentos. Yo también estoy proponiendo es que haya una reducción del precio de venta al público. Para evitar el descuento. Porque entonces el cliente siempre siente que lo están robando con el precio. Hola. Y el precio de venta lo pone aquí el distribuidor y el editor. Lo que todo el mundo se salta es el tema del descuento, ¿no? Del mínimo y máximo descuento. Bueno, yo quiero un segundo traer un tema que dijo Alba Inés y después darle la palabra a Emilia Franco. Entonces, Alba Inés me parece que dijo algo muy interesante, que es el precio justo, ¿cómo se define? Y el precio justo es igual al precio reducido. Creo que hay varias categorías o formas de nombrar el precio que son importantes en este momento para la discusión. Y ya, Emilia, dale. Bueno, esto es una maravilla de evento. Yo quiero agradecerle la presencia a Santiago. Me parece que la voz del editor en este momento es fundamental, que nos haya ayudado a conocer un poco todas las estrategias que ha hecho Sexto Piso en este momento tan difícil para todos. O sea que te quiero agradecer muchísimo, Santiago, tu presencia hoy. Siempre es enriquecedora para todos nosotros y bueno, los libros que cada día publica y presenta Sexto Piso son un gusto para los lectores. Yo digo que hablar del precio justo y hablar del precio ajustado y hablar de reducir los precios es, digamos, una visión muy distinta, depende del sector de la distribución del libro donde nos encontremos. Yo estoy muy de acuerdo y sería una maravilla que algún día Colombia pudiera tener
un precio fijo, porque eso nos quitaría de la cabeza muchos problemas y digamos que ahí el precio no sería quien manda la parada para ver quién vende el libro, sino finalmente el servicio y bueno, una cantidad de aspectos distintos, ¿no? Pero yo sí quiero decirle con mucho amor y mucho cariño y respeto a las librerías que la posición del distribuidor es supremamente difícil. El distribuidor es quien asume todos los temas cuando importa, de la diferencia en cambio, de las devaluaciones brutales que sufre la moneda. En el caso de Siglo del Hombre, por ejemplo, nosotros tenemos que poner los precios para un, digamos, un plazo de tiempo supremamente largo generalmente, porque no podemos estar cambiando, nosotros no tenemos los precios dolarizados o eurizados, sino que tenemos que prever unos precios de venta a largo plazo y eso es supremamente difícil. Entonces, cuando se habla del precio ajustado o de por qué un distribuidor no baja los precios, pues yo digo que no es tan fácil. O sea, digamos, de los márgenes que tiene el distribuidor depende su estabilidad como empresa y como gestión. Y vuelvo y digo, el distribuidor cuida mucho y tiene que cuidar muchísimo los precios de venta al público porque de otra manera se sale del mercado. Pero hay momentos en que es absolutamente imposible por la devaluación de nuestra moneda, a pesar de los esfuerzos que hacen los editores, por ejemplo, españoles, por darnos unos márgenes a veces impresionantes y muy importantes para tratar de que el precio llegue al mejor precio al lector colombiano. Pero yo quiero que se entienda que si ponemos esos precios y luego bajamos los precios, no es porque estuviéramos abusando del mercado en un momento determinado y después nos demos golpes de pecho y digamos, no, ahora mejor bajemos los precios para poder, digamos, incentivar el mercado. En este momento, en este momento yo sé que hay menos pesos en el bolsillo de la gente y que por lo tanto, digamos, ese es un aspecto muy difícil que tenemos que manejar todos para poder ver cómo vender un poco más, porque efectivamente en muchos casos la prioridad desafortunadamente ya no son los libros. Y me gustó mucho lo que vi del video que hizo Sexto Piso en compañía con sus otros editores, y es mostrar que cuando se baja el precio se está reduciendo considerablemente el margen de, fundamentalmente, por ejemplo, en este caso, del distribuidor, porque el distribuidor dice, tengo unos libros maravillosos, el mercado está parado y, por ejemplo, este evento le hemos propuesto a las librerías que Siglo del Hombre asume una parte del descuento y habrá quienes se quieran sumar a poner algo de su margen para incentivar el mercado, ¿no? Son fórmulas, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con ellas, no hay una sola fórmula en el mercado para asumir un momento tan difícil como el que vivimos, y en un panorama como el colombiano, donde hay editoriales grandes, muy grandes, transnacionales, que hacen descuentos muy importantes y 3x2, etcétera, etcétera, pues es difícil tomar la mejor decisión. Sí, Emilia, yo entiendo todo lo que acabas de decir. La propuesta es que esto de verdad no necesite una ley ni alguien que la esté vigilando, sino que realmente toda la cadena piense a largo plazo por esta coyuntura, porque esto va a seguir. Y la idea es entonces que el precio del libro no tenga posibilidad alguna de hacer ningún descuento. Esa es como la propuesta que yo tengo, porque los clientes y los lectores no saben de casas editoriales, no saben de que hay unos distribuidores grandes, unos chiquitos, y entonces el cliente nunca entiende por qué sí le puedo dar un descuento en un libro y no le puedo dar un descuento en el otro. Y lo que yo decía antes, hay tantas campañas que nosotros no podemos vender los libros por su contenido, porque tenemos que echar toda la carreta de todas las posibles formas de descuento que hay. Es una cosa un poco loca. Es un llamado a que toda la cadena se ponga de acuerdo y reduzca sus precios. Esa es la idea, por eso la estoy contando a Santiago, porque los precios de Emilia dependerán también de los precios que ponga la editorial Sexto Piso.
ahí hay un problema estructural que decía Emilia claramente, que tiene que ver con los precios de importación, ¿no? Entonces, ahí sí somos ajeno, el cambio, es que ¿qué hacemos si el peso colombiano se devalúa un 30 o un 40% todos los años con respecto al dólar o al euro? Es que ¿qué podemos hacer? Eso ya es un peso estructural muy difícil de cargar. Y frente a eso nosotros editores, libreros o justamente Emilia como distribuidor, no puede hacer mucho porque la balanza no depende de ellos. Eso en cuanto al cambio. Descuentos, créeme que lo que intentamos buscar fórmulas muy creativas, siempre con la ayuda de Emilia, de cómo hacer para que los libros se reduzcan en el precio de venta. Hacemos esfuerzos imprimiendo libros directamente en Colombia, poniéndoles precios en pesos colombianos y, es decir, básicamente, para no decirlo de otro modo, es asumiendo nosotros la devaluación, porque cuando lo fijas el precio en pesos colombianos, ese queda siendo el precio para nosotros también. Y eso no se puede hacer desafortunadamente con todo el catálogo. Yo leo por aquí cosas que está sacando la gente los impresores no quieren reducir los precios, los distribuidores no quieren reducir los precios. Yo creo que, insisto en eso, es que más que echarnos un poco la culpa entre sectores, es ver cómo nos podemos poner de acuerdo para una fórmula que nos funcione a todos. Y es que lo que tenemos que tener claro es que si una librería cierra, es un problema para todos. Pero si una distribuidora cierra, es un problema para todos. Pues yo me gustaría saber más del problema, si lo que tú dices, idealmente tener Ana María, un precio, acordar un precio y no dar descuentos para no caer en eso, suena bien. ¿Cómo llegar a eso? No sé muy bien cómo, pero tú acabas de poner también un punto muy importante, es que hay muchas empresas editoriales que por una u otra cosa pueden dar descuentos o lo que te hizo, generar 3x2 o 3x1, lo que sea, pero eso también deslegitima todo, ¿no? Porque al final, es un poco lo que evita también el precio fijo, es que una pequeña librería puede estar en las mismas condiciones de una librería grande, y lo mismo para los editores. Un pequeño editor como nosotros, que no puede estar regalando los libros por lo que sea, porque no tiene la posibilidad económica de hacer eso, no tenga que competir en desventaja con una gran editorial que puede saldar o regalar todos los libros porque se puede permitir trabajar a pérdidas. Es lo que pasa, volvamos, si miramos para un lado, por ejemplo, Amazon, ¿no? Esa es la queja de todos los libreros, y con razón, con Amazon, ¿no? Un sector que puede trabajar a pérdida y que puede estar así 1, 2, 3 años, mientras que una librería no aguanta 6 meses. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que en todos los casos hay que mirar siempre al lado a ver cómo afecta la decisión que estemos tomando. Lo que yo sé es que yo no puedo no contar ni con Ana María, no puedo sacar de mi ecuación ni a Ana María ni a Emilia. Entonces hay que encontrar la forma de que todos quepamos. Yo creo que esto es un trabajo en construcción. Lo primero que quiero resaltar es que si yo fuera un lector y no perteneciera a este mundo y estuviera oyendo esta conversación, estaría fascinada, ¿no? Es como el detrás de cámaras de todo lo que pasa para que ustedes puedan abrir un libro y para que vayamos entendiendo cuáles son esas voluntades, cuáles son esas tensiones de todos los actores para que al final disfrutemos de una buena lectura. Yo me acuerdo que al principio, en marzo, cuando todo esto pasó, empezamos a ver cómo grandes consorcios literarios empezaron a hacer unas promociones buenísimas, ¿no? Del catálogo abierto en digital, o pague 4, llegue 8, bueno, unas cosas súper exageradas. Y nosotros en Siglo conversando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos reíamos porque decíamos, nosotros no podemos dar descuentos, no podemos hacer nada más en este momento, pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos hacer grandes eventos culturales, convenciendo a los autores que lo hicieran por voluntad, porque creían en el proyecto. Pudimos hacer cursos para libreros, no les damos descuento, pero les damos cursos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, herramientas, y siempre va a haber un montón de intangibles que de pronto no los sumamos en esas fórmulas de el porcentaje, quién da acá, quién da qué, pero lo que sí sé es que una distribuidora todo el tiempo se pregunta
cómo fortalecer cada una de las relaciones. Y hay cosas que no estamos contabilizando como económicamente, pero que sí se deben sumar, como los espacios culturales, como estas discusiones, como que el editor se conecte a las 11 de la noche para estar en otro evento aquí en Colombia. Y yo creo que en Siglo del Hombre contamos con 70 editores dispuestos a que nos propongan y a que empecemos a seguir esta conversación y a seguir haciendo cosas, porque definitivamente somos dependientes de lectores. No sé si alguien quiera agregar algo más, si algo queda por fuera. Creo que no. Entonces, pues Santiago, muchas gracias por tu tiempo, por preparar estas ideas, por compartir todo lo que han hecho ustedes. Y pues los que están conectados, vamos a seguir discutiendo este tema. Tomen sus notas porque esto no se ha acabado. Muchas gracias a ti y a todos. Y bueno, cualquier cosa, estaré también muy atento a las próximas sesiones. Chao. Gracias.